Hola y bienvenidos a Revelando el Apocalipsis, el canal de profecía bíblica que llega al corazón de los misterios de la profecía. Mi nombre es Alan Dubre y si obtienes algo de nuestras enseñanzas, recuerda darle like, compartir y suscribirte. Si tienes familiares y amigos que no entienden inglés, tenemos traducciones de todos los contenidos de este canal, tanto videos cortos como completos, traducidos a otros 10 idiomas. Encontrarás los enlaces en la caja de descripción abajo para que los puedas compartir. Dicho esto, en la enseñanza anterior tocamos una parte muy clara de la revelación. Eso comenzó a mostrarte que el pre-trib, el mid-trib y el post-trib son absolutamente ciertos. Y no ocurre en un periodo llamado 7 años, sino en un periodo llamado 14 años y una pequeña porción llamada arriba. Bueno, hoy vamos a profundizar más en esto y mostrarte dónde se pueden encontrar, dónde se pueden hallar el pre-trib, el mid-trib y el post-trib. En muchos más lugares de las Escrituras, con un enfoque hoy en los evangelios. ¿Por qué los evangelios? ¿Por qué específicamente los evangelios sinópticos de Lucas, Marcos y Mateo? Bueno, si has estado siguiendo, ya entiendes por qué hay 3 evangelios sinópticos, por qué tienen la misma conversación, las mismas historias, pero están presentados de manera diferente y a veces con palabras que no coinciden. Parece que se trata de algo completamente diferente. Bueno, eso es porque hay profecía entrelazada en toda la escritura. Y lo hemos estado demostrando en nuestro canal Ministry Revealed por más de 8 años, en docenas de lugares en los evangelios. Así que con ese entendimiento ahora, y si no lo has escuchado, regresa y comienza a ver algunos de estos videos desde el principio y entenderás de dónde venimos. Entonces, ¿cuál fue esta conversación en la última enseñanza? Fue aquí mismo en 2 Corintios 12. Ahora recuerda, todo lo que fue, es, será. Nada hay nuevo bajo el sol. Rima, ¿verdad? No es exacto, rima. Y lo mismo ocurre con la profecía. No queda del todo claro delante de todos cuando simplemente leen la página tal como es, pensando en el es. Bueno, está lo que fue, está lo que es y está lo que está por venir. Y tanto el era como el era se desarrollarán en tipologías del es que está por venir. Así que a medida que se te vaya abriendo más y más el entendimiento sobre el tiempo del fin, lo vas a ver por todas partes en las Escrituras. Y aquí, en 2 Corintios 12, es el mismo tipo de escenario. Este es Pablo hablando sobre un evento que tuvo lugar en su vida durante un periodo de 14 años y algo más. Pero cuando lo miras a través de un lente profético, ves un arrebatamiento antes de la tribulación, uno a la mitad y uno después del regreso del Señor. Es totalmente claro. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace más de 14 años, a lo largo de los años, hemos revelado que este más de es un periodo de 50 días. Va a ser un tiempo como una especie de arrebatamiento al tercer cielo, que es parte del reino de Dios. Luego dice, conocí a una especie de hombre, no exactamente en Cristo como el primero, pero de alguna manera fue arrebatado. Este es el arrebatamiento y este va al paraíso, que también es el reino de Dios. Luego dice, Pablo aquí en el versículo 14, mirad, por tercera vez estoy listo para ir a vosotros, y no seré gravoso, y así sucesivamente. Esta es una imagen del Señor viniendo ahora con el reino de los cielos después de la tribulación, con los pies sobre el monte de los olivos. Pre, medio y post son todos verdaderos. Y si alguna vez te preguntas si no menciono el capítulo en el que estoy, solo mira a la derecha y sabrás en qué capítulo estoy. Así que hablamos de esto antes en el anterior y en algunos videos cortos. Ahora llevémoslo un paso más allá y te mostraré el pre, medio y post en los evangelios. ¿Sabías que en los discursos de Lucas, Marcos y Mateo, solo Lucas tiene el pre-tribulación? ¿Sabes qué, Marcos no tiene la tribulación a la mitad discutida en él?
¿Sabes que Mateo tiene la tribulación al final discutida en él? Porque no hay recepción ni reunión de personas hasta después del último año, pero solo Lucas tiene la mención directa de un pueblo siendo llevado, y ese es el pretribulación. Mira esto, aquí estamos en el discurso de Lucas. Perdón. En Lucas capítulo 19, justo antes de la historia de la transfiguración en el versículo 28, aquí estamos en el versículo 27. Escucha con atención, pero te digo la verdad. Hay algunos aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? ¡Bam! Lo siguiente que van a ver quienes estén vivos en ese momento del pre-trib, lo siguiente que van a ver sin haber probado la muerte, ¡pum!, es el reino de Dios. Mira esto. Veamos qué dice Marcos. En Marcos capítulo 9, versículo 1, y les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Escucha con atención hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Eso no es lo mismo que lo de Lucas. En uno es pum, lo siguiente que vas a ver es el reino de Dios, sin haber probado la muerte. Este dice, no hasta que hayan visto venir el reino de Dios. Tenga en cuenta que tanto Lucas como Marcos tienen el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tanto los de antes como los de mediados de la tribulación van al reino de Dios. El tercero, el cielo, es el reino de Dios. El paraíso es el reino de Dios. El regreso del Señor es el viniendo con el cielo a la tierra. ¿Ves la diferencia? Ahora, vamos a profundizar un poco más en estas diferencias en un momento. Vamos a Mateo 16, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hola, ¿notas esas diferencias? Son totalmente claras cuando alguien te las señala. Cuando lees los 3 evangelios sinópticos, se vuelve totalmente claro. ¿Qué está pasando aquí? Primero fue el reino de los cielos. Primero fue el reino de Dios. El segundo fue el reino de Dios. ¿Cuál es el tercero? No se menciona el reino de Dios porque es el Hijo viniendo con su reino. El reino de los cielos y la promesa para todos los judíos, su promesa de su reinado milenario desde la historia. Bastante loco, ¿verdad? Echemos un vistazo. ¿A qué está conectado este pretribulacionismo de Lucas? Que lo siguiente, ¡pum!, va a suceder. Van a estar en el tercer cielo. Pues está justo aquí en Apocalipsis capítulo 5. Y cantaron un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Mira, antes de que siquiera sucedieran los sellos. Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Hola, 10,000 por 10,000, miles de miles. ¿Dónde está la mitad de la tribulación en Marcos? Bueno, mira esto. ¿Recuerdas lo que acabamos de decir en relación al pretribulacionismo? Es antes de que siquiera se abran los sellos. Vamos al capítulo 6. Es antes del jinete del caballo blanco. Recuerda, acabamos de enseñar que el jinete del caballo blanco es el Hijo del Hombre. Él viene tras la boda de 7 días del pretribulacionismo. Él viene en el 8º día y estará aquí advirtiendo y con un grupo de personas y estará aquí durante 40 días. Él es el caballo blanco. Fíjate que esto sucede antes del jinete del caballo blanco en Apocalipsis 5. Bueno, ¿qué pasa con Lucas 21? En Lucas 21, el pretribulacionismo solo se menciona en Lucas. Lucas 21:36 dice, velad pues y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de cosas y estar en pie ante el Hijo del Hombre. Este es el versículo pretribulacionista por excelencia. Ahora, ¿qué pasa con Marcos? ¿Recuerdas lo que acabamos de decir en Marcos? Han visto.
es un tiempo pasado. Significa que habrán visto venir el reino de Dios con poder antes de ser llevados en su arrebatamiento de la gran multitud a mitad de la tribulación. Bueno, mira esto. En Apocalipsis capítulo 7, mira lo que pasó en Apocalipsis capítulo 6. Al final del sexto año de los sellos, al final del sexto sello, el Hijo del Hombre viene. El Cordero está aquí en el tiempo de su gran ira. Y luego en Apocalipsis 7, entonces son los 144,000 que son sellados. Y después tienes el arrebatamiento de la gran multitud a mitad de la tribulación, que es el grupo que va al paraíso. Ahora, ¿por qué es que ellos habrán visto venir al reino de Dios con poder? ¿Por qué van a verlo venir primero? Bueno, ¿ahora lo entiendes? Porque en Apocalipsis 6 se le ve venir al final del sexto año. Luego los 144,000 son sellados. Y después es el tiempo del arrebatamiento de la gran multitud a mitad de la tribulación. Así que lo habrán visto. El reino de Dios viene con poder antes de su momento de desaparecer en la mitad de la tribulación, cuando ocurre la gran multitud. ¿No es increíble? Mira esto. ¿A dónde van? ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os recibiré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué está haciendo? Él viene con el reino de Dios, con el paraíso, para recibirlos, para que donde Él esté, ellos también estén. Verás, cuando Él viene con el lugar preparado, no es que venga con los pies sobre el monte de los olivos. Esta es su venida con el paraíso. Este es el arrebatamiento de la gran multitud a mitad de la tribulación. Y la razón por la que está en tiempo pasado es porque ellos habrán visto que vinieron antes de su mitad de la tribulación. Genial, arrebatamiento de la multitud. Ahora, ¿qué pasa con el de Mateo? Mateo 16 dice, algunos no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Cuándo viene el Hijo del Hombre en su reino? Apocalipsis capítulo 11, en la séptima trompeta, que es el comienzo del año 14, cuando el Señor regresa con los pies sobre el monte de los olivos. Dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mira lo que dice Apocalipsis 10 en el versículo 7. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes por qué? Vamos al discurso de Mateo. En el discurso de Mateo, en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación, ¿de acuerdo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, al inicio de la séptima trompeta, que es la venida del Señor, cuando todo será revelado, dice en el versículo 31, y Él enviará a sus ángeles con gran sonido de trompeta. ¿Sabes que no se menciona ningún sonido de trompeta en el discurso de Lucas ni en el de Marcos? ¿Sabes por qué? Porque en la venida del Hijo del Hombre sobre las nubes después de la tribulación es en la séptima trompeta, la última trompeta de Apocalipsis capítulo 11. Pretribulación, medio tribulación y postribulación en Lucas capítulo 9 versículo 27, en Marcos capítulo 9 versículo 1 y en Mateo capítulo 16, versículo 28, pre, medio y post. Espero que esto te bendiga. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Hablaremos contigo pronto. Adiós por ahora.